Bienvenido a una nueva videoclase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés todo bien. Y continuando con el tema de osteología, hoy veremos lo que son la clasificación de los huesos, viendo también lo que son las superficies y repasando lo que habíamos visto en una primera videoclase, la división del esqueleto, para terminar con unos cuantos complementos y hablando de periostio. Bueno, nos vemos con la videoclase. Vamos. Clasificación de los huesos. Cuando vamos a hablar de la clasificación de los huesos vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta tres parámetros para clasificar los huesos. Primer parámetro. El primer parámetro a tener es la longitud, perdón. La longitud. Segundo parámetro, vamos a hablar de lo que es el ancho. Y tercer parámetro, vamos a hablar de lo que es el espesor. Ahí están los tres parámetros que tomamos en cuenta para clasificar a los huesos. Back y se hace como un cuadrito. ¿Ok? Por tanto, tomando en cuenta esto, que para entender a qué nos referimos con cada uno de estos parámetros, dibujemos, no sé, a ver, un celular, ¿les parece? Y con eso mucho más sencillo. A ver, algo con lo que estamos siempre familiarizadísimos. Ahí está, su camarita. Soy malísimo dibujando, pero espero que les ayude a entender lo que estamos haciendo. Ahí está. Ahí está. Acá están sus botoncitos. Ahí está otro botoncito. Ahí está, listo. Y aquí estaría lo que es, no sé, tic. Ahora sí, listo, ahí está. Perfecto. No sabíamos qué celular. Quería hacer un iPhone, pero vale. Ya. Quiero que tomemos en cuenta sus parámetros. Si yo hablo de longitud, de lo que estoy hablando es de todo lo que hay de acá hasta acá. O sea, esa va a ser la longitud. Nos estamos refiriendo más que todo a su largo. Ahora, cuando hablamos de su ancho, me estoy refiriendo a esto. Ese sería el ancho. O sea, de acá, ese sería el ancho. Y aquí nos damos cuenta esto. Este chiquitín, lo que va de acá a acá, eso va a ser el espesor o grosor o cualquiera de los dos términos. ¿Estamos bien? Por tanto, más o menos esa misma lógica tenemos que utilizar tridimensional para poder determinar el tipo de hueso. Perfecto. Por tanto, con eso, súper tranqui, lo borramos y continuamos con lo que estábamos. Perfecto. Ahora, si dijimos que vamos a utilizar esos tres parámetros, longitud, ancho y espesor. Por tanto, empecemos con el primer tipo de hueso, donde el primer tipo de hueso van a ser los huesos largos. Los huesos largos, recuerden, los huesos largos. En este predomina lo que es la longitud sobre el ancho y sobre el espesor. Listo, solamente acuérdate eso. Quien predomina aquí es la longitud sobre el ancho y el espesor. Primer tipo de hueso. Segundo tipo de hueso. ¿Ok? Perdón, hagámoslo un poquito más para que salga bonito el cuadro para cuando te mande los apuntes y puedas entenderlo re bien. Ahí está, perfecto. Segundo tipo de hueso. El segundo de tipo de hueso son los huesos cortos. Los huesos cortos, sus tres parámetros son relativamente iguales. ¿Ok? Siguiente. Hablamos de los huesos. Vamos. Hablamos de los huesos planos. Los huesos planos va a predominar la longitud y el ancho sobre el espesor. O sea, lo más pequeño que van a tener ahí es el espesor.
Perfecto. Ahí está. Estos son los tres principales, o yo los voy a llamar como los tres huesos clásicos, largos, cortos y planos, que utilizan estos tres parámetros. Los siguientes tres huesos que vamos a ver ahora no siguen estos parámetros y tienen otra forma de cómo clasificarlos. A ver, veamos. Por tanto, tenemos a los huesos irregulares, tenemos a los huesos neumáticos y tenemos a los huesos sesamoideos. Son los tres tipos de huesos que vamos a ver acá. Cada uno tiene una pequeña determinación, que es lo que me va a ayudar a entender cada uno. ¿Ok? Ahí estamos. Ninguno de estos últimos tres huesos siguen la lógica que habíamos mencionado. O sea, no siguen esos tres parámetros. Los huesos irregulares adoptan formas geométricas, adoptan formas de la naturaleza. Por tanto, lo que pasa con estos cuando son irregulares, cuando los huesos presentan o adoptan diferentes formas. ¿Vamos bien? Un hueso neumático. Lo interesante de un hueso neumático es que tiene, ¿qué tiene? ¿Qué presenta? Un seno. ¿Y qué es un seno? Cavidad llena de aire. Hueso sesamoideo. Un hueso sesamoideo tiene forma de sésamo, ¿ok? Tiene forma de sésamo. Y generalmente los huesos sesamoideos, ¿ok? Se desarrollan generalmente a la altura de los tendones o ligamentos. Por tanto, ahí están cada uno de estos. Por tanto, aquí está tu cuadrito. Súper sencillito. Ahora vámonos a lo que nos interesa. Ah, clasificación. Y aquí te presento un cuadro y toda una página para que tú solamente estés viendo la clasificación de los huesos. Verás que te ayuda hartísimo. Vamos viendo. En la primera parte tenemos a los famosos huesos. Presentamos a los huesos largos. ¿Qué caracterizaba un hueso largo? Longitud predomina sobre el ancho y sobre el espesor. Ahí está, un pequeño resumen en esa parte. ¿Ok? Los huesos largos. ¿A quiénes tenemos como huesos largos? Como huesos largos vamos a tener a los miembros superiores y miembros inferiores. Casi todos los huesos de miembros inferiores y miembros superiores. En tu libro no te menciona este, pero empezamos con él, el húmero. Como, por eso te dije que la primera videoclase era importantísima. Al segundo vemos al radio. Vemos al hueso más grande de todo el cuerpo que sería el fémur. Este que tiene forma de palillo de tambor, estamos hablando de lo que es el peroné. Y este súper gruesote, hablamos de lo que es la tibia. Donde estos tres que estamos acá mencionando son parte de los miembros inferiores. En cambio, estos dos del inicio son parte de los miembros superiores. Perfecto. Listo. Vámonos al siguiente. Tenemos los huesos planos. Los huesos planos, recordemos, que se caracterizaban, donde la longitud y el ancho predominaban sobre el espesor. El espesor era lo más chiquito que tenías ahí. ¿A qué huesos tenemos dentro de estos? Tenemos al hueso a la escápula, o también llamado omóplato. Tenemos a la costillas. Todas las costillas son planas, nada de largas. Tenemos al esternón, ¿ok? Tenemos al occipital, pero no todo el occipital, solamente una pequeña parte, que sería esta que estoy señalando. Toda esta parte, toda esa región que estoy señalando se le conoce como la porción escamosa. La escama del occipital es plana.
Tenemos este huesecillo que cuando lo ves de arriba pareciera que tuviera una flecha. ¿Te das cuenta? Parece las plumitas de una flecha. Parece las plumitas de una flecha. Ah, estamos hablando del hueso Bomer. Y por último tenemos al hueso unguis o lagrimal, que es lo mismo. A todos estos huesos son los huesos planos que están en tu libro. Sigamos. Vamos bajando. Y cae en azul. En azul vamos a presentar a los huesos irregulares. A los huesos irregulares. Donde, recordemos, cuando era irregular, es irregular cuando adopta formas diferentes. Ah, ¿quiénes tenemos acá? Ah, de entrada tenemos a la mandíbula, pero en tu libro te lo pone como maxilar inferior. Tenemos a un chiquitín, y yo le digo hueso vampiro por la forma que tiene de un vampirito, por esos dientecitos que ya lo habíamos visto justamente en la primera videoclase, el hueso yoides. Tenemos al hueso murciélago, que lo habíamos visto igual, que es el hueso esfenoides. Y tenemos este huesecillo que tiene la forma clásica, incomparable, llamado vértebra. Perfecto. Por tanto, estos estaríamos hablando de huesos irregulares. Ah, vámonos a este tipo de huesos. Este tipo de huesos los vamos a conocer como huesos neumáticos. Ah, ¿cuándo hablamos de un hueso neumático? Cuando hablamos de un hueso neumático, ¿ok? Donde recuerden que este presenta lo que es una cavidad llena de aire, conocida como seno. Eso es lo que nos va a interesar. Muy clásico más que todo en la cabeza porque ayuda a mantener y a flotar la cabeza. Ah, ¿quiénes tenemos como huesos o quiénes tienen senos? Este huesecito, que tal vez en esa posición no lo reconozcas muy bien, pero es el maxilar superior. Y este es el seno. Esta cavidad sería un seno, que es una cavidad llena de aire, que lo tiene en su cara, en una de sus caras del maxilar. Después tenemos al hueso etmoides, donde el hueso etmoides, uno, forma la base del cráneo y ayuda a formar las fosas nasales. Ah, mira, tiene gran cantidad de pequeñas cavidades. Por detrás se ve, por la parte posterior se ven muchas más cavidades, que son las celdillas, que son igual senos, los senos etmoidales. ¡Wow! Entonces ahí estamos. Después nos vamos a los huesos cortos. Aquí tenemos a los huesos cortos. ¿Cuándo son cortos? Cuando longitud, ancho y espesor son relativamente armónicos, iguales. Y aquí vemos este primero, que aunque parece el hueso ganchoso, que muchos dirían, parece el ganchoso, no es el ganchoso, es el hueso trapecio. El trapecio. Ah, este se le conoce como hueso piramidal. Ah, y el otro hueso, el hueso pisiforme. Oh, todos estos huesos son los huesos del carpo. Todos estos huesos son los huesos del carpo. Ah, y por último, para terminar, tenemos a los huesos sesamoideos, donde los huesos sesamoideos, recuerden, está muy relacionado con tendón, inserción de tendones y ligamentos. Ah, y sobre todo vamos a ver el único ejemplo que tenemos, que era la rótula, pero también tenemos al pisiforme. Ah, el pisiforme, por tanto, está en dos ejemplos en tu libro. O está como hueso corto o está como hueso sesamoideo. ¿Estamos bien? A cualquiera de los dos se le atribuye en tu libro. Y ahí está. Y aquí tienes todos los ejemplos que podrían entrar, que están en tu libro. ¿Estamos bien? Continuando, empecemos a hablar de las superficies óseas. Por tanto, aquí vamos a encontrar varias cosas muy relevantes
aunque en su mayoría es relleno, pero aquí vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Por tanto, empecemos jugando con las superficies óseas. Superficie ósea. Donde aquí vamos a encontrar que la superficie ósea puede presentar accidentes, ¿ok? Puede presentar tanto dos tipos de accidentes. Puede presentar cavidades, o sea, depresiones, y también puede presentar eminencias, o sea, elevaciones. Puede presentar cavidades y eminencias. Donde aquí va a haber algo muy particular, ¿ok? Donde estas cavidades o eminencias pueden ser de dos grandes tipos. Súper facilito, no tienes por qué alarmarte con eso. Puedo tener cavidades o eminencias articulares y no articulares, que es lo que tenemos que ver, ¿ok? Cavidades o eminencias articulares, cavidades y eminencias no articulares. Cavidades o eminencias articulares y cavidades y eminencias no articulares. Listo, ahí está. Y cuando hablamos de estas cavidades articulares y cavidades no articulares, solamente tienes que tomar en cuenta ciertas cositas. Las articulares siempre van a tener una superficie lisa, o sea, son lisos y bien definidos, o sea, tienen contornos definidos, ¿ok? Y normalmente siempre están revestidos por cartílago, tienen un revestimiento cartilaginoso. Por tanto, sea una eminencia o sea, lo que estamos viendo es que es bien definido, ¿ok? Es bien definido, lo vamos a poner así, es bien definido, completamente bien definido, donde es liso y suele estar recubierto por cartílago, ¿ok? Ese va a ser lo que vamos a ir viendo en esta parte. Ahora, tomando en cuenta, tomando en cuenta las no articulares son casi todo lo contrario. ¿A qué nos referimos que sea todo lo contrario? Su superficie es irregular. Dos, van a ser contornos indefinidos o no definidos, no bien definidos. Y sobre todo van a servir para inserciones de ligamentos o de músculos, sobre todo. Por tanto, y este no está recubierto por cartílagos normalmente. Entonces vemos una superficie irregular, no bien definida, no bien con contorno definido, y generalmente este sirve para inserciones, ya sea de ligamentos o de tendones de los músculos. O en el caso de, o en el caso de la parte que habláramos de cavidades o depresiones, estaríamos hablando que sirve para alojar algún tipo de estructura. Por tanto, en estos dos, solamente mencionemos todas las cavidades que existen y algunas las vamos a recalcar mucho. ¿Ok? Empecemos con las no articulares. Dentro de las no articulares, vamos a hablar solamente, en tu libro no te habla de ambos, más que todo te habla de las cavidades. Más que todo te habla de cavidades. A ver, hablemos, ¿qué cavidades tenemos dentro de los huesos? ¿Qué cavidades vamos a presentar o en la superficie? O sea, ¿qué cavidades podemos presentar no articulares? Empecemos con las no articulares, recordar que no son bien definidos y generalmente sirven de inserción o para alojar algo, o solamente están ahí. Ah, dentro de las cavidades no articulares encontramos a los famosos antros, ¿ok? ¿Qué más encontramos? Encontramos agujeros, ¿ok? ¿Qué más podemos encontrar? Encontramos canales, encontramos celdillas, muy clásico muy clásico en lo que es la parte de etmoides. Encontramos conductos, ¿ok? Encontramos escotaduras, encontramos fisuras,
encontramos fosas, encontramos lo que son las hendiduras, encontramos fositas y la fosita la voy a recalcar muchísimo porque en la fosita tienes dos ejemplos muy clásicos porque, wow, suelen entrar mucho. Encontramos los famosos senos. Y ya sabemos que es un seno, cavidad llena de aire. ¿Ok? ¿Listo? Y por último encontramos lo que son los famosos, los senos A. Vamos a encontrar lo que son los famosos surcos. Perfecto. Ahí tenemos todas las eminencias. A. De las cuales la que más me va a interesar, y en este caso vamos a hablar mucho, es de las fositas. ¿Ok? Las fositas son depresiones los cuales alojan un órgano. Por tanto, lo primero que voy a aprender de una fosita es una depresión, ¿ok? Pequeña, ¿ok? Es una pequeña depresión. Listo, depresión, que va a alojar órganos. Por tanto, lo más importante es que aloja a órganos. Ah, por tanto, si hablamos de esto, estamos hablando de una pequeña depresión. Ah, listo. Y o dos depresiones son las que me interesan mucho. Dos fositas. A. La fosita lagrimal. La fosita lagrimal o lacrimal. ¿Estamos bien? Una. Y la otra va a ser la fosita trigeminal. Son dos fositas que me ven interesar hartísimo, hartísimo. ¿Estamos bien? A. La fosita lagrimal. La fosita lagrimal aloja a la glándula lagrimal. ¿Ok? Ahí está apoyado lo que es la glándula lagrimal. Ah, y la fosita trigeminal. Viene el nervio trigémino, que es el quinto par, y tiene un pequeño ensanchamiento que es un ganglio, y continúa su trayecto. A este ganglio se le conoce como ganglio trigeminal, pero mejor conocido con el nombre de ganglio de Geyser. Por tanto, ese es muy importante, el ganglio de Geyser, que es del quinto par. Oh, miren, estos dos ejemplos son muy importantes que te los aprendas. ¿Estamos bien? Te podrían poner una pregunta que dijeran, el ganglio de Geyser está relacionado con uno de los siguientes. Y te ponen varias cosas y por ahí está la fosita trigeminal. O la fosita trigeminal está relacionado con uno de los siguientes de la misma manera. ¿Ok? Wow, interesante. Pero también estas fositas suelen actuar o suelen ayudar a la inserción de ciertos músculos. Inserción de músculos. Ah, y aquí vamos a tener dos fositas para la inserción de dos músculos muy clásicos, que son un poco más estrechas. ¿Listo? Una tengo a la fosita pterigoidea y el otro es la fosita gástrica, donde la inserción es para los músculos que está mencionando. Aquí se va a insertar el músculo pterigoideo externo, pterigoideo externo, y aquí se va a insertar el músculo digástrico. Ah, estamos entendiendo, muy sencillito. Ah, por tanto, tomar en cuenta muy bien, cuidado con esa pequeña posible pregunta de examen con lo que son las fositas. ¿Ok? Ah, ahora, si hablamos de antros, acá mismo ya los vamos definiendo y los vamos dibujando. Un antro, lo más importante de un antro
Son cavidades dentro de los huesos, pero que tienen una entrada pequeña, ¿ok? Es una entrada pequeña. Eso es lo que los diferencia de cualquier otro. Son cavidades dentro de un hueso, pero que tiene que su orificio de entrada es súper pequeña. ¿Estamos bien? En cambio, cuando hablamos de agujero, un agujero lo que hace, ponemos, digamos, esto, es comunicar. ¿Qué comunica? Una superficie con otra superficie. Ahí está un agujero. Todo esto sería el agujero que está comunicando una superficie de el mismo hueso con otra superficie. Sobre todo eso. ¿Ok? En cambio, cuando hablamos de lo que son los canales ya no son depresión, son depresiones poco profundas que vemos ahí en la superficie de un hueso y vamos viendo lo que es una pequeña depresión poca profunda que vamos viendo ahí. Vamos viendo ahí uno así, otro así. Ahí está. Una depresión poco profunda que se puede ver normalmente. Por ejemplo, el canal basilar, que vamos a verlo, muy clásico, que es una depresión poco profunda donde va a estar apoyado alguien. ¿Estamos bien? En cambio, lo que son los conductos. Si vemos lo que es un hueso y la intimidad de un hueso, ok, ahí está, un hueso. ¿Qué son los conductos? Los conductos son cavidades las cuales están atravesando completamente lo que es la intimidad del hueso, o sea, van por su interior, ¿ok? Van por su interior. Ahí está. Ese sería un conducto que está yendo por dentro o por la intimidad de un hueso. En la parte interna siguiendo siempre un trayecto, que generalmente suele ser un trayecto longitudinal, ¿ok? Si nos vamos a las celdillas son pequeñas estructuras que están dentro del hueso, pero estructuras son pequeñas, así por algo se les dice celdillas, ¿ok? En alguna parte de tu libro posteriormente vas a encontrar y en vez de decirte celdillas te lo traduce directamente como células, que son como pequeñas cavidades muy pequeñitas. ¿Estamos bien? ¿Listo? En cambio, cuando hablamos de lo que son las fisuras es como si el hueso estuviera un poco rajado, estuviera un poco partido. Eso es una fisura. ¿Estamos bien? Es como si estuviera rajado, nada más, pero no parte completamente el hueso. ¿Estamos bien? En cambio, cuando hablamos de fosas, son excavaciones y generalmente siempre vas a encontrar, es mucho más grande que una fosita y generalmente siempre las fosas vas a encontrarlo en la superficie articular. Eso es muy importante. Superficie articular, muy importante. En cambio, cuando hablamos de escotaduras, es una pequeña entrante que generalmente se encuentra en los bordes de los huesos, ¿ok? Por donde puede atravesar alguna estructura, como ser un nervio o algo que vamos a ver dentro de un instante, un ejemplo. En cambio, cuando hablamos de lo que son las hendiduras, es muy similar, ¿ok? A la parte de lo que es escotadura o fisura, pero las hendiduras, ¿ok? Son un poco más alargadas, nada más, ¿ok? En el caso de los surcos, cuando hablamos de un surco, vamos a encontrar que son aquellas depresiones generalmente que se encuentran súper, ¿ok? Que son depresiones, ¿ok? No son tan largas como un canal. Igual, están en la superficie ósea, pero esta vez no están como el canal. No son tan ensanchadas, son más pequeñas por donde va a pasar una estructura. Eso sería un pequeño surco. Y en cambio los senos, ya dijimos, están llenas de aire y son cavidades que están dentro de los huesos y están llenas de aire, muy clásico que se pueda ver ahí. ¿Estamos bien? Súper sencillito. Ahora vámonos a ver lo siguiente. La siguiente parte está separada para las eminencias. Aquí lo que vamos a ver son las famosas eminencias. Igual, eminencias no articulares. Lo que habíamos visto aquí son las cavidades no articulares. Ahora estamos viendo eminencias. ¿Qué eminencias? Hagamos el mismo estilo. Mencionemos primero. ¿Qué eminencias vamos a encontrar? Encontramos lo que son las famosas apófisis, ¿ok? Encontramos lo que son las famosas crestas, los cóndilos, ¿ok?
encontramos lo que es un tubérculo y por último encontramos lo que es una espina. Ah, interesante, encontramos. Y de estos sí vamos a tener algo muy, muy en cuenta. Tienen que entender que estas sí o sí, ¿ok? Estas sí o sí tienen todos concepto y te van a preguntar. Ah, y tenemos las eminencias propiamente dichas. Eminencias, me olvidaba de estas. Perfecto. A ver, vayamos una por una. Hay cositas que tienes que saber. Por ejemplo, si vamos a hablar de una apófisis, las apófisis generalmente suelen ser medio triangulares, ¿estamos bien? Pero normalmente son engrosamientos del hueso. Ah, estos normalmente son un engrosamiento. Engrosamiento. Hagámoslo de mejor de este color. Engrosamiento del hueso. Son engrosamientos del hueso, nada más. Ah, estos engrosamientos del hueso, generalmente, ¿para qué sirven? Para inserciones. Y muchas apófisis igual sirven para articularse con otro hueso. ¿Ok? Muy, muy clásico. ¿Ok? Hay varias apófisis. La más clásica es la apófisis mastoides, que sirve de inserción para el músculo esternocleidomastoideo. Otra apófisis es la apófisis cigomática. Vamos a ir viendo ahorita, que igual sirve de inserción para músculos. Vámonos a otro. Tenemos lo que dijimos, los cóndilos. Ah, los cóndilos normalmente son elevaciones, pero que suelen ser entre redondeadas, más que todo suelen ser ovales, ¿ok? Y sobre todo suelen servir o sirven ¿para qué? Para que ésta se articule con otro. Muy contradictorio, ¿no? Ah, porque estábamos en no articulares, pero en este caso, estas sí pueden articularse, ¿ok? Los cóndilos sirven sobre todo para articulaciones. El cóndilo del occipital, un ejemplo muy clásico. El cóndilo temporal, otro ejemplo muy clásico. Ah, cuando hablamos ahora de qué, hablamos de las famosas crestas. Las crestas, yo los comparo como si fueran montes. ¿Va así? Como si fuera una cordillera larga, 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 larga. Ah, sí, yo lo comparo de esa manera. Porque ¿qué es una cresta? Es una eminencia alargada y afilada, ¿ok? Es una eminencia alargada, afilada y estrecha. Por eso le digo, en vez de estrecha, yo le digo alargada, perdón, afilada, que es bien filita, ¿ok? Y generalmente estos suelen servir en algunos para poder articularse normalmente. Generalmente suelen servir de articulares. Ah, hablamos de los tubérculos. ¿Ok? Cuando tú hablas de los tubérculos, generalmente no son afilados, son pequeñas elevaciones de la superficie ósea y generalmente suelen servir igual. Suelen ayudar lo que es para la inserción o es un tubérculo porque hay un trayecto muscular por ahí. ¿Ok? Ah, si nos vamos a las eminencias. Las eminencias como tal, dichas, son elevaciones, pequeñas elevaciones, pero no punteadas, solamente de esa manera. Nada más. Generalmente de tipo triangular es igual de la misma manera. Y por último, donde normalmente estas eminencias suelen ser muy continuas y suelen ser como una protuberancia. Y por último, cuando hablamos de la espina, no te compliques la vida, es una espinita, como si fuera una pequeña cosita, espinita ahí. ¿Estamos bien? Y de esa manera puedes ver cada una de estas cositas. Wow. Entonces, ¿qué les parece si vemos un poco de cada uno en la aplicación? Veamos un poco de cada uno. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Vamos. Por tanto, si vamos viendo lo que es esto, nos vamos acá y miren, vayamos viendo primeramente unas eminencias. Ah, miren, aquí tenemos una apófisis clásica, que sería del hueso temporal. Este pequeñín se le conoce como la apófisis cigomática. Ah, esta es una apófisis, la apófisis cigomática del hueso temporal. Ah, otro que más podría. Y recordemos,
Otro, aquí también tenemos una apófisis. Esta es la apófisis igual cigomática, pero del hueso frontal. Y esta es la apófisis frontal del hueso cigomático y esta es la apófisis, este chiquitín es la apófisis temporal del hueso cigomático. Estas son apófisis, son triangulares, suelen servir para articularse, pero sobre todo suelen servir para lo que dijimos. Exacto, para lo que es la inserción de músculos, como podemos ver. A ver, vamos aquí. Eso. Una de las más importantes, miren cómo se articula acá, es esta apófisis. A esta apófisis se le conoce como apófisis mastoidea. A ver, veamos. Es igual del hueso temporal. Esta pequeña saliente se le conoce como apófisis mastoidea. Y en la apófisis mastoides se inserta uno de los músculos más famosos que creo que se tiene, que es el músculo esternocleidomastoideo. El famoso músculo esternocleidomastoideo. Ahí está. Aquí tenemos al músculo esternocleidomastoideo que va, miren, desde lo que es el esternón hasta la apófisis mastoides del hueso temporal. Perfecto, por tanto, con eso podemos darnos cuenta de dónde nos íbamos. No hay donde perderse, ¿ok? Si seguimos viendo, vamos viendo más eminencias. Si sacamos lo que es el hueso frontal, más que todo vamos a ver cosas que te van a servir más adelante. Miren esto, tiene una espinita. A esta espinita se le conoce con el nombre de espina frontal. O espina nasal, en realidad, que es del hueso frontal. La espina nasal, miren, tiene una forma de espinita, muy clásica, ¿ok? Tiene forma de espina y esta es la espina nasal del hueso frontal, muy clásico para poder ver cada una de estas estructuras. ¡Wow! ¿Qué más podríamos ver? Miren, cada cosita que hemos ido viendo. Vayamos viendo lo que es una cresta y para eso nos vamos a ir a donde se nota muy bien que es el hueso esfenoides. Mira, es alargada esta eminencia, es estrecha y muy afilada. Mira, muy afilada, alargada y afilada. Te presento la cresta esfenoidal anterior. Y hacia acá abajo, lo mismo, mira, alargada y afilada, la cresta esfenoidal inferior. La cresta esfenoidal inferior nos va a servir mucho para la parte de articulaciones, por eso te la muestro muy bien. Mira, esta cresta esfenoidal inferior se va a articular muy pronto con el vómer, ¿ok? Con un pequeño surco que tiene el vómer, que ahorita lo vamos a ver junto con él. Perfecto, miren que vamos viendo cada una de estas estructuras y eminencias. Ah, Vayamos viendo el cóndilo. Para eso nos vamos a ir al hueso occipital. El hueso occipital, mira esto. Esta estructura y esta eminencia se conoce con el nombre de cóndilos. Esas, mira, son estructuras, son elevaciones. Pero en forma ovalada, ¿ok? En forma ovalada. Normalmente los cóndilos suelen ser ovales, ¿ok? Este es el cóndilo occipital que le va a ayudar a unirse con quién. Le va a ayudar a unirse con la primera vértebra cervical, que era el atlas. Ah, Sigamos viendo, lo pusimos de pie sin querer. Ah, y hemos visto una gran cantidad de eminencias y hemos visto, wow, que hay muchas eminencias. Si vemos, vamos viendo lo que son agujeros y justamente dentro de un rato vamos a hablar de mucho de los agujeros. Por ejemplo, si aquí hablamos del parietal, vemos aquí un agujero. Miren, este es un agujero de primer orden, que en un momento ya lo vamos a ver. ¿Ok? Miren, es un agujero, es una estructura que comunica dos superficies. Miren, comunica una y otra. Este es el agujero parietal. Este es el agujero parietal. Está comunicando, miren, una superficie con otra, con la otra superficie del mismo hueso. Por tanto, este es el agujero parietal, donde va a pasar, en este caso, este va a pasar la arteria nutricia del parietal. Van a entender en un instante a qué se refiere con cada una de esas cosas que vamos hablando. En cambio, nos vamos al hueso, si nos vamos al hueso, si nos vamos al hueso, nos vamos al hueso temporal, perdón, al hueso etmoides. ¿Te acuerdas? El etmoides en la primera clase, por eso era tan importante la primera clase para que pudieras entender cada uno. Vemos este hueso, el hueso balanza, ¿verdad? Vamos a ver que tiene pequeñas
estructuras, pequeños orificios, ¿ok? Que son pequeños senos. Ah, estas son las pequeñas celdillas etmoidales. Por tanto, el hueso etmoides tiene muchas pequeñas cavidades llamadas las famosas celdillas. ¿Estamos bien? Por tanto, nos vamos dando cuenta cada uno. Ahora sí nos vamos a otra parte. Miren esto, recomponemos y nos vamos otra vez al hueso occipital. El hueso occipital. En su cara interna vamos a ver algo. Mira, vamos a ver fosas. Y se nota que son depresiones grandes. Son depresiones grandes. Por ejemplo, estas se llaman fosas cerebelosas. Aquí descansa el cerebelo. Y las de aquí arriba se llaman fosas, exacto, fosas cerebrales. Aquí está la parte o el lóbulo occipital del cerebro. Oh, y aquí al paso vemos, miren, unos surcos. Ah, estos surcos, ¿qué era un surco? ¿Qué dijimos? Es una estructura estrecha, ¿ok? Estructura estrecha por donde pasa algún tipo de órgano o estructura anatómica. Miren, estos son surcos estrechos que están en la superficie y son poco profundos, ¿ok? Se logra notar la profundidad de tal manera. Por tanto, fosas son amplias. Otro lugar donde puedo ver fosas, estas son las fosas occipitales. La fosa occipital superior, que es la fosa cerebral, la fosa occipital, las dos fosas occipitales inferiores, que son las fosas cerebelosas. En cambio, si nos vamos al parietal, el parietal igual tiene fosa. En realidad, casi toda la parte interna del parietal es una fosa. Y se nota, miren, todo esto es una fosa, la fosa cerebral del hueso parietal. Ya sabrán por qué, ya se sabe, creo que obvio, por qué llamará cerebral, porque ahí está el cerebro. Por tanto, si se dan cuenta, ahí vamos viendo. Por ejemplo, aquí podemos ver pequeñas fisuras. Miren, esto es una fisura, la fisura orbitaria, ¿ok? Una fisura orbitaria. Ah, hendidura, una pequeña, generalmente escotadura. Ah, cuando vemos una escotadura, que dijimos, generalmente está en el borde. Por ejemplo, aquí vemos un borde y aquí está una pequeña, la escotadura orbitaria o supraorbitaria. Por aquí, miren que está en el borde orbitario del hueso frontal, donde aquí se nota, creo que este lado se nota más. Vayamos aquí. Ahí se nota, miren, sigan borde, 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 y miren aquí una pequeña entrante, una pequeña depresión. Esa es una escotadura por donde va a pasar la arteria el nervio supraorbitario, perdón. Wow, miren, hemos ido viendo. Tratemos de ver las fositas. Esperemos que se logre ver que se encuentra en el hueso. Aquí está. Acá en esta parte no se nota muy bien, pero aquí está lo que es la fosita trigeminal, donde va a descansar el famoso ganglio de Geyser. Miren, es una fosita pequeña, se logra notar si lo muevo así. Esta fosita es donde va a descansar el ganglio de Geyser o ganglio trigeminal. Ah, y se llama fosita trigeminal. Muy clásica. ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Vámonos otra vez. Listo. Y veamos si se puede ver por acá. No, ya no se puede. Listo. Ah, se dan cuenta. Por tanto, se pueden ver todas las eminencias tal y como hemos ido viendo. Miren, aquí también hay agujeros, ¿ok? Ah, recuerden, los huesos hemos ido viendo. Y uno eran los senos. ¿Se acuerdan de los senos? ¿Qué era un seno? Cavidad llena de aire. Aquí está, el maxilar superior. Y si vemos el maxilar superior y lo damos la vuelta, miren, tiene una cavidad. Y es justamente lo que estaba en el esquema que se había dejado en el cuadro. Esta cavidad es el seno maxilar. Ah, ahí está lleno de aire. Por eso se dice que es un hueso neumático. Ahí estamos hablando de un hueso neumático, muy clásico. Por tanto, ahora sí ya puedes denotar cada uno. Muy, muy interesante de cada uno. ¿Estamos bien? Listo. Por tanto, una vez que ya hemos visto y hemos logrado ver cada una de esas cavidades, cada uno, pues es hora de que empecemos a ver algunos huesecitos más. Veamos una cosita más antes, y eso me va a servir mucho para articulaciones. El hueso Vomer, que es ese. Uno, que es un hueso plano, perfecto. Ahí está, ese es el Vomer, que tiene lo que es una pequeña, ah, tiene lo que es un pequeño surco.
Se parece a una flecha. Mira, si lo pongo así, pareciera que fuera una flecha, ¿verdad? Y tiene un surco entre sus dos alas, las alas del vómer. Tiene un surco en su borde superior. Aquí es donde va a venir o donde se va a articular lo que es la cresta esfenoidal inferior. Y aquí se articula la cresta esfenoidal inferior. Y ya sabemos cuál es la cresta esfenoidal inferior, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Por tanto, con eso hemos ido viendo cada una de las eminencias y estructuras que para que te ayuden a repasar. Y si te diste cuenta, no es nada difícil, solamente es repasar sobre todo los conceptos. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, continuemos. Empecemos hablando de lo que son los famosos agujeros nutricios, que no es muy difícil, o sea, no es difícil en realidad, es súper sencillito. A ver, hablemos. Agujeros nutricios. Y siempre que vamos a hablar de agujeros nutricios, sobre todo vamos a hablar de las arterias nutricias. Ya en la carrera vas a empezar a hablar de los conductos nutricios de primer orden y ahí vas a encontrar un mnemotécnico muy bonito, ¿ok? Que normalmente te dicen se acercan, comen la rodilla o se acercan a la rodilla, pero se alejan del codo. Eso es para direcciones. En algún momento lo vas a encontrar, por el momento. Por el momento, los agujeros nutricios. ¿Qué son los agujeros nutricios? Son agujeros, ya sabes que es un agujero, que generalmente que está comunicando ambas superficies de un hueso, tanto la superficie externa como la superficie interna. ¿Ok? Vamos a tener tres tipos de agujeros. Agujeros de primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Qué es lo que me va a interesar y necesito que aprendas de esto? ¿Dónde encuentro agujeros de primer orden? Para eso me voy a huesos planos, largos. ¿Dónde encuentro agujeros de primer orden en los huesos planos? Generalmente voy a encontrar en sus caras, en las caras de los huesos planos. Si yo dibujo un hueso plano, ahora vamos a hacer el esquema, ¿ok? En cambio, los huesos largos generalmente lo vamos a encontrar en las diáfisis, ¿ok? Secundarios, generalmente otra vez huesos planos, largos, pero aquí van a jugar también los cortos. En el otro no había cortos. Los planos. Los planos vamos a encontrarlo generalmente en los ángulos. Los vamos a encontrar en los ángulos. En los huesos largos, en las epífisis. Ah, generalmente vamos a ver que se encuentran en los huesos cortos en su superficie no articular. Y los de tercer orden. Facilito. Todos los huesos tienen y siempre van a estar en la parte no articular de cualquier tipo de hueso, ya sea largo, corto, lo que tú quieras. Y siempre son estrechos, estrechos. Por tanto, los que más me va a interesar va a ser esto. A ver, dibujamos súper rápido. Dibujamos un hueso. Exacto, es un hueso plano, ¿verdad? Súper sencillito. Dibujamos un hueso plano. Dibujamos un hueso plano. Dibujamos también un hueso largo. Y dibujamos un hueso corto. Listo. Miren el esquema que se va a hacer. Es bien sencillito. Primer orden, caras, diáfisis. De los planos en las caras y de los largos en las diáfisis. Segundo orden, planos en los ángulos y en las epífisis de los huesos largos y en los huesos cortos en su superficie no articular. Y recuerden, huesos de agujeros de primer orden, todo completo. Los que me van a ayudar mucho los de primer orden, los de primer orden son muy importantes. ¿Por qué? Porque los agujeros nutricios de primer orden, qué contenido tienen? La arteria, la famosa arteria nutricia principal.
la arteria principal o arteria nutricia principal, ¿ok? Donde la arteria nutricia principal se encuentra en estos y es que el que va a dar o va a llevar la irrigación completa a los huesos. Ya habíamos visto uno de estos. ¿Dónde ya habíamos visto esto? Avanzamos hace un instante lo que era, cuando avanzamos hace un instante lo que era, ¿qué? Cuando avanzamos hace un instante, esto. ¿Se acuerdan? Ahí está, parietal. La cara externa o la cara exocraneal, la cara endocraneal, tiene cuatro bordes. Un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. Miren, en la cara exocraneal, incluyendo esto, ahí está, miren, el agujero nutricio de primer orden por donde va a pasar la arteria nutricia principal. Veamos. Por ahí, la arteria nutricia principal. Ay, miren, ahí está. Ahora, aquí no se logra notar, pero aquí en los ángulos debería haber arterias o agujeros nutricios de segundo orden. Ah, si nos vamos a un hueso largo, a ver, veamos si lo logramos ver. Ahí estamos. Vamos con este hueso largo, que sería el hueso húmero. Y buscamos, porque tiene que estar en la diáfisis. Buscamos en la diáfisis, si logramos encontrar. Ah, aquí está, miren, este sería el agujero nutricio de primer orden que se encuentra en la diáfisis del húmero. Nunca vamos a encontrar en las epífisis. En la epífisis son de segundo orden. ¿Ok? En las epífisis son de segundo orden. Aquí ahí hemos encontrado uno de primer orden. Por tanto, con eso es que te puedes ubicar rápidamente con agujeros nutricios, que no es nada del otro mundo. Te has dado cuenta que es súper facilito. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, para ir terminando, tienes que tomar en cuenta que hay un concepto. El concepto, y aquí lo ponemos así, tic, 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 para que quede claro que estamos listo. Miren, se ha hecho un esquema muy completo de todo. El concepto de osificación. Por favor, esto es súper sencillo, no te compliques la vida. ¿Qué es osificación? Es cuando cualquier tejido X se convierte en tejido óseo. Cualquier tejido X se convierte en tejido óseo. Cualquier tejido X. No importa qué tipo de tejido sea. Cualquier tejido X se convierte en tejido óseo y a eso le vas a denominar osificación. Ah, quiero que, para que hagamos una trampa. Cuando tú escuches la palabra cartílago, ajá, en griego se le dice condro o condros. El término condros significa cartílago en español. Y siempre que escuches algo referido con condro, en tu mente se viene cartílago. Perfecto, eso te va a servir para mucho, igual en articulaciones. Por tanto, yo tengo acá, si este tejido X, si este tejido X es un cartílago y es este cartílago el que se está convirtiendo en tejido óseo o se está convirtiendo en hueso, vamos a decir que esa osificación es una osificación endocondral. Ah, condral, condros, recuerda cartílago. ¿Ok? ¿Y dónde normalmente vamos a encontrar esto? Esto vamos a encontrar, esto vamos a encontrar. ¿Quiénes hacen este tipo de osificación? Los huesos largos. Ah, cuando tú hablas de un hueso largo y me voy a esta parte para poder hablar, recuerda, un hueso largo tiene partes. Tiene lo que son las epífisis y tiene lo que es las diáfisis. En tipos de tejido creo que habíamos visto un poquito también de eso, ¿verdad? Y hay un lugar que es el límite entre ambos, que es lo que estoy pintando de rojo. A esa la vamos a conocer como metáfisis, ¿ok? Y la metáfisis está ocupado por cartílago de crecimiento.
No entiendo. Es que este cartílago de crecimiento es donde el hueso empieza a crecer poco a poco. Por tanto, todos los huesos largos crecen por osificación endocondral. ¿Estamos bien? En cambio, hay otro tipo de osificación, sobre todo en el cráneo, que en vez de ser un tejido cartilaginoso, ya no es cartilaginoso. Estaríamos hablando de un tejido A, generalmente que es un tejido conjuntivo, una membrana conjuntiva, que no es cartílago, que generalmente suele ser embrionaria. Cuando el tejido óseo viene a partir de tejido conjuntivo, de una membrana de tejido conjuntivo, estamos frente a una osificación membranosa, o también conocido como osificación fibrosa. Clásico generalmente de todos los huesos del cráneo. Recuerden, estos generalmente son los huesos del cráneo. En cambio, los de arriba, la mayoría siempre son los huesos largos, incluyendo vértebras en la parte de arriba. Perfecto. Por tanto, con eso ya conoces cada uno. Y por tanto, de esa manera es súper facilito poder entender cada uno. Si te das cuenta, no es nada complicado. Ahora, con lo que ya conoces osificación, podemos hablar de los famosos centros de osificación. Centros de osificación. ¿Qué es un centro de osificación? Es cuando un tejido empieza a volverse en tejido óseo. Esto varía. Mira, otra vez, vámonos a un hueso largo y vamos a jugar con los huesos planos. Listo. Y con esto ya vamos terminando. ¿Ok? Ahí está un hueso. Listo. Ahí está. Tenemos lo que son los huesos. Cada uno. Perfecto. Listo. Ahí está. Un hueso. Recordemos nuevamente. Tiene dos partes. Tenemos lo que son las epífisis. Si alguno de ustedes nos recuerda cómo los epífisis son los extremos, ahí está, ya te di la clave. Acabo de darte la clave. Las epífisis empieza con la letra E de extremo. Por tanto, tengo dos extremos, tengo dos epífisis. ¿Estamos bien? Las epífisis y por el al medio tenemos lo que es la famosa diáfisis. ¿Ok? Cuando hablamos de lo que son los centros de osificación, ¿dónde normalmente empieza a osificarse un hueso largo? En un centro de osificación primaria, ¿ok? Por osificación endocondral. Al principio todo el hueso es cartílago, cuando recién estamos empezando nuestra vida. Y nuestro hueso, ¿dónde empieza a osificarse y empezar a convertirse en hueso nuestro cartílago? Empieza a osificarse por un centro de osificación primaria. ¿Y dónde se encuentran los centros de osificación primaria? En la diáfisis. ¿Estamos bien? En la diáfisis. En cambio, los centros de osificación secundaria se encuentran en las epífisis. Y entre ambos encontramos, ¿se acuerdan? El cartílago de crecimiento, en la famosa metáfisis, donde ahí vamos a tener lo que es el cartílago de crecimiento o también llamado con su mismo nombre, cartílago de crecimiento o también cartílago diaficio epifisiario. Diaficio epifisiario. Porque está entre la diáfisis y la epífisis. Y aquí está la cosa. ¿Cómo crece un hueso? Los huesos, ¿cómo crecen sobre todo los huesos largos? Los huesos largos crecen en dos sentidos. Pueden crecer en longitud y pueden crecer en ancho. ¿Ok? Pueden crecer en longitud y pueden crecer en ancho. Cuando hablamos de el crecimiento de longitud, generalmente estos crecen, el crecimiento en longitud se da gracias al famoso
cartílago de crecimiento o diafiso epifisiario, ¿ok? La longitud, el crecimiento en longitud. En cambio, el crecimiento en grosor, ancho, espesor se da a partir del periósteo. ¿Se acuerdan que el periósteo tenía las células progenitoras, que lo habíamos dicho en un pasado? Y las células progenitoras ayudan a que este vaya creciendo en grosor, ¿ok? En cambio, ahora si nos vamos a los huesos planos, ¿ok? Cuando yo hablo de un hueso plano, los centros de osificación primaria se encuentran en las caras y en el centro. Y generalmente, cómo va creciendo un hueso plano? Un hueso plano va creciendo del centro para afuera, del centro para afuera. Es centrípeta, ¿ok? Pero centrífuga. Generalmente va del centro para afuera. Así es como va creciendo un hueso plano. ¿Se han dado cuenta que es muy parecido a los agujeros nutricios? Por tanto, recuerda, diáfisis siempre va a ser primario, ya sea crecimiento o centro de osificación o ya sea agujero nutricio. Siempre va a ser diáfisis primario, epífisis secundario. Y en el caso de los planos, siempre va a ser caras primario, ángulos secundarios. Siempre. ¿Estamos bien? Y tanto que hemos hablado de esto, recuerden, cuando hablamos que el hueso no está desnudo, y creo que hemos visto todo esto, el hueso no está desnudo. Y si hablamos que el hueso no está desnudo, hacemos otra vez, más o menos algo así, pero un poco más grande para que podamos ver. Ahí está. Estamos viendo solamente una parte de la superficie ósea. ¿Ok? El hueso no está desnudo. El hueso está recubierto por una membrana de tejido conectivo, donde esta membrana de tejido conectivo la conocemos con el nombre de periósteo, que sería esto. Y recuerden que vamos hablando hartísimo desde que hemos, desde que estamos llevando lo que es la parte de tejidos, tejido óseo y esto. Generalmente el periósteo es mucho más abundante en las diáfisis y menos abundante en las epífisis, y a veces no suele haber periósteo en las epífisis. Es mucho más abundante y mayor en las diáfisis, ¿ok? Y se adhiere mucho más, ¿ok? Y generalmente la función del periósteo, perdón, no se nota nada, periósteo. La función del periósteo es netamente vascular y crecimiento. Por tanto, gracias al periósteo es por donde llegan arterias y vasos sanguíneos. Ok, primera función, por tanto, es la vascularización. Y la segunda función, netamente, sería lo que es el crecimiento, como vimos, el crecimiento del hueso. Pero no era un crecimiento en el ancho o espesor o en la longitud. Exacto, en el grosor, que es lo que habíamos visto desde un principio, que crece en su grosor gracias al periósteo. Perfecto. De esa manera hemos visto cada uno de estos componentes. Súper facilito. Por tanto, si eso lo llevamos y vemos, acá, podemos ver rápidamente esto. Ahí está. Miren, vamos viendo lo que es el periósteo. Ahí está el periósteo. Miren, el periósteo. Que miren, ahí están los vasos sanguíneos. Miren, la membrana interna, la membrana externa, las dos capas del periósteo. Los dos son capas del periósteo. ¿Estamos bien? Ah, y al medio tenemos lo que son los vasos sanguíneos que le están llevando irrigación sanguínea a miren cómo entra a través de los conductos de Volkmann para después ingresar a los conductos de Havers para empezar lo que es la irrigación. Eso es externamente. Recuerden que internamente, aunque en tu libro no te menciona, también tienes lo que es el endostio que está rodeando la cavidad medular o el canal medular. Súper sencillito, ¿se dan cuenta? ¡Wow! Entonces, si nos damos cuenta, es súper facilito. Y recuerda, y esto ya lo habíamos hablado en un primero, cuando tú hablas de todos los huesos y todo el esqueleto, tú tienes
2 esqueletos principalmente. El esqueleto axial, que es todo lo que estaría de color verde en este instante, donde el esqueleto axial está formado, donde el esqueleto axial está formado por 3, está formado por la cabeza, por la columna vertebral y por la caja torácica o tórax, y todos los huesos que conllevan, que lo hemos visto en la primera videoclase. ¿Estamos bien? Y después tenemos el esqueleto apendicular, que es todo lo que está de verde, donde lo vas a dividir en dos. El esqueleto apendicular tenemos lo que es apendicular superior y apendicular inferior, donde el apendicular superior está formado por los huesos que habíamos mencionado, pero lo que más nos interesaba, igual lo mencionábamos, está unido al tórax a través de la cintura escapular, que está formado por las clavículas y por las escápulas. La famosa cintura escapular. ¿Ok? Ah, y los miembros inferiores están unidos al, a la columna vertebral a través de la cintura pélvica. A todo esto se le conoce como cintura pélvica, que está formado por los huesos de la cadera. ¿Ok? Que está formado por los huesos de la cadera, que van a unir, que es, en realidad dijimos que estaban formados por los huesos ilíacos, el pubis y el isquium, ¿verdad? Ah, y estos huesos, ambos huesos de la cadera, los huesos ilíacos van a formar lo que es la cintura pélvica junto con el hueso sacro. Miren que lo está uniendo rápidamente, ¿ok? Por tanto, ¿por qué está formado, pregunta clásica, ¿por qué está formado la cintura pélvica? Huesos ilíacos y sacro. ¿Por qué está formado la cintura escapular? Está formado por la clavícula y la escápula u omóplato. ¿Listo? Con eso terminamos la parte de revisar cada uno de los componentes. ¡Wow! Si se dan cuenta, es un tema bonito, es un poco extenso para poderlo entender, pero creo que con esto ya se te hizo mucho más fácil, sobre todo con la primera videoclase de este segmento o de este tema que hicimos para conocer todos los huesos. Por eso te insistí y te decía que es muy importante que aprendas muy bien eso. ¿Estamos bien? Listo. Recuerda cada una de las cosas que fuimos viendo, ¿ok? Recuerda. Y para funciones, que es la última parte que está en tu libro, recuerda que solamente tienes que recordar lo que hemos hecho en todo. A. Todos los huesos protegen los órganos. Primera función, protección. Sirven de palancas para que se mueva. Los músculos no harían nada si es que no mueven a los huesos, el músculo esquelético. Ahí, sobre todo, es una gran reserva de minerales de cal, sobre todo calcio y fósforo. Y por último, gracias a la médula ósea que se encuentra obviamente en los huesos, van a ser formadores de hematopoiesis, o sea, van a ser hematopoiesis, o sea, van a formar sangre y componentes de la sangre. ¿Perfecto? ¿Listo? Espero que te vaya muy bien, espero que hayas entendido, espero que hayas aprendido. Nos vemos hasta una próxima clase. Que te vaya muy bien. Bye bye.